Gloria a Dios. Estamos en la presencia de Dios Todopoderoso y esto es lo importante, amados. Que tenemos que estar con predisponibilidad en todo tiempo. Alabar al Cordero de Dios. Decíamos que el tema es no dudemos. Bendito el Cordero de Dios. Y es un relato muy maravilloso registrado en la palabra del Señor, que nos muestra, amado, algunas características que pudieran dejar a la vida del creyente algunas moralejas muy importantes, algunas enseñanzas, algunos análisis. Bendito el Cordero de Dios. El asunto es que desde la posición que se encontraba el apóstol Pedro en la barca y Jesús a la distancia lo percibía, pero no estaba seguro el apóstol de quién o quién era el que estaba a la distancia. Pero creyendo que era Jesús, le dice: si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Gloria sea al Señor. Estamos observando que no fue la idea del maestro, sino del apóstol Pedro. Amén. Surgió la idea de ir en pos de su maestro, desafiando la gravedad, el elemento, hermanos, que los seres humanos no tenemos la capacidad de caminar sobre las aguas. ¿Es cierto? De una manera normal, a no ser que suceda un milagro. La expresión del apóstol Pedro nos da a entender la gran confianza, la fe que él tenía en el maestro. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Por un lado, él sabía, amados, de que humanamente es imposible que nosotros caminemos sobre la faz de las aguas sin hundirnos. Es cierto. Pero por otro lado, él sabía que si Jesús le mandaba, era posible. Porque con Dios todo es posible, porque nada hay imposible para el Dios de las Sagradas Escrituras. Alabado y bendecido el Cristo de la gloria en esta mañana. En esa parte el apóstol estaba bien, estaba excelente. El nivel de confianza es estable porque él sabía que con Jesús sí podía. Bendito el Cordero de Dios. La otra característica a observar en el pasaje leído es de que las metodologías propias o humanas son extras cuando se trata de ir en pos del maestro. En el caso del apóstol, era un hombre experto en la natación, pues era su oficio el hecho de ser pescador. Quiere decir que podía nadar con facilidad. Bendito el Cordero de Dios. Cierto. Sin embargo, la propuesta que él hizo al maestro era de ir en pos de él, no en su propio método. Amén. Que hubiese sido nadando si era posible. Pero él quería experimentar algo nuevo, basado en la confianza de su maestro. Aleluya. Y le dice que vaya en pos de ti sobre las aguas. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Nos damos cuenta, amados, de que en este caso se trata de la manera que Dios dice y no lo que nosotros creemos, pensamos o pudiéramos estar seguros que es lo correcto. Bendito sea el Señor. Aleluya. Este hecho aplica en el caminar a diario, que no es como yo creo o pienso o debería hacerlo. Es como dice el Señor. Alabado el Cordero de Dios, sin cuestionar a Dios, porque una vez más
el Creador sabe lo que hace, bendito el Santo de Israel. El acercarse a Dios o el disponerse de ir en pos de Dios, amados, muchos lo comenzamos bien, como lo hizo el apóstol Pedro, porque es un buen deseo, pudiéramos decir, el tratar, el sentir, la voluntad de ir en pos del Señor. Amén. De la manera que Él dice, privándonos de algunos privilegios que quizás nosotros, si no fuéramos en la voluntad del Señor, de hecho echaríamos manos Es de verdad. algunas cosas que en el presente hemos renunciado por amor a Cristo y lo hemos hecho de buena voluntad, Amén. porque somos nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron y he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Hasta el mismo pensamiento, nuestra actitud ha cambiado enormemente porque Cristo ha obrado algo especial en la vida de los creyentes. Bendito sea su nombre. El asunto es, amados, que cuando ya hemos dado el punto de partida y nos hemos dispuesto a seguir al Señor, los primeros pasos suelen ser fáciles, Cierto. llenos de confianza, como cuando el niño da sus primeros pasos y de repente va corriendo porque ya entendió, encontró una nueva metodología de moverse, ya no es gateando, ahora es caminando. Es cierto. Es similar en el camino del Señor, bendito sea su nombre. Amén. Las opciones que tenía el apóstol una vez que Jesús le dijo ven, podía haberse quedado en la barca. Aunque de él había sido la idea, tenía la opción de quedarse frisado o nadar para el otro extremo, Es cierto. o obedecer, continuar, avanzar hacia Jesús. Amén. A veces, hermanos, llegamos a encrucijadas que tenemos que tomar una decisión sabia. Y siempre de todas las decisiones será la mejor el ir en pos del Señor. El ir en obediencia delante del Dios Todopoderoso. Después de haber iniciado el apóstol esta caminata hacia el Maestro, se dio cuenta En el agua. que estaba haciendo algo sobrenatural. Es cierto. Y se sorprendió porque había viento, gloria a Dios, había tempestad en su entorno, lo que causó que lo humano que había dentro de él se activara Es cierto. y fuese más grande que lo que Jesús le había mandado. Amén. Es Y lo verdad. superó y comenzó a tener miedo, comenzó a dudar, gloria a Dios. Y entre tanto que dudaba, también se iba hundiendo en las aguas. Ahí estaba el problema. Alabado el Cordero de Dios. Amén. La importancia de no dudar cuando nos acercamos a Cristo el Señor. Amén. Mayormente en estos momentos de difícil acceso, cuando se nos pone el camino es escabroso, es cuesta arriba, es, hermanos, con pendiente, con dificultades para llegar al objetivo. Muchas veces se nos va a poner difícil la situación, Es cierto. pero la palabra dice: no dudemos. Amén. Si Dios nos ha hecho el llamado, no dudemos. Amén. La hermana leía el salmo que decía: una vez he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. No es de nosotros, amados, es Dios en nosotros. Y si Él manda, Él irá con nosotros porque fiel es su promesa. Gloria sea al Señor. Así que cuando estamos quizás a punto de lograr el objetivo, muchas veces va a venir el vendaval, el viento que hizo que el apóstol dudara y comenzara a hundirse. Amén, hermano. Muchas veces no es fácil caminar en el Señor, Amén. Es cierto. especialmente cuando están los jóvenes. Dios bendiga a los jóvenes de una manera especial.
nosotros les entendemos, yo les entiendo, fui joven en un tiempo y sé que no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria a Dios. Los padres muchas veces pues consideramos a los jóvenes que son un poco desocupados, sin embargo tienen sus tareas, tienen sus propias luchas, amados, al igual que nosotros, no solo los jóvenes. Estamos mencionando a los jóvenes porque luchan, pero los hogares luchamos, los ancianos luchan. Todo el pueblo del Señor tenemos una lucha de continuo para seguir en pos del Maestro, para hacer, hermanos, la voluntad del Señor que muchas veces se nos dificulta. Amén. Bendito el Cordero de Dios. No sé qué obstáculos hayamos encontrado hasta el momento, en los 10 años que tiene de caminar en el Señor. Algunos quizás 5, otros 1, otros 20, 30, etcétera. No importa el tiempo. Cierto. Quizás ya hemos cruzado el camino escabroso de sombra de muerte, decía David. Pero hasta hoy, hermanos, el Señor nos ha ayudado. Hasta ahora el Señor no nos ha desamparado y estamos en pie de guerra porque tenemos la idea de continuar caminando y sirviéndole al Señor, bendito sea su nombre. No importando la situación que venga en contra de nosotros, los vientos contrarios que se levanten, Cristo es mucho más poderoso que toda adversidad que pretenda detener nuestro caminar en el Señor. Nuestra fidelidad que hemos hecho voto con el Dios del cielo, alabado el Cordero de Dios. Muchas veces es necesario emprender sin la mínima capacidad o sin la fuerza que se requiere para llegar hasta la meta, amados. Repito, muchas veces no estamos en condición de iniciar una caminata en pos del Señor. Pero hay algo dentro del creyente que nos motiva a dar inicio aún a sabiendas que no somos capaces, que no estamos preparados. Y eso es lo mismo que motivó a Pedro, la confianza grande en el dador de la vida, que si él dice ven, nosotros vamos, sabiendo que no confiamos en nuestra propia fuerza, sino en el poder sublime de aquel que nos llamó, y estamos seguros que nos llevará victoriosos hasta la meta final. Alabado el Cordero de Dios en esta mañana. Eso es algo hermoso que está en el corazón de cada cristiano. La confianza en nuestro Salvador, que no se adquiere a través de bienes terrenales, amados, se obtiene al mantener una relación íntima con el dador de la vida, bendito sea su nombre. Si pudiéramos interrogar a los 10 leprosos que fueron sanados en tiempos de Jesús, en su ministerio, dice que el Señor declaró a la petición de ellos: si quieres, puedes limpiarnos, le dijeron ellos al Maestro. Tenían una situación muy difícil, adversa, algo contagioso, algo que los sacaba del pueblo, los excluía de su familia, de su pariente y del mismo pueblo, y estaban aparte porque eran inmundos, impuros según la ley mosaica. Era algo terrible, amados, estar en la situación de una enfermedad incurable. Pero ellos habían oído de alguien que podía ayudarles y llegaron humillados, rostro en tierra, le dijeron: si quieres puedes limpiarnos.
la sabiduría, el Dios de misericordia, Amén. el Dios que tenía amor por todos, gloria sea su nombre, Amén. declaró una sanidad en ellos, Sí. una limpieza que en el momento no se vio efectiva. Alabado el Cordero de Dios. Amén. Les dijo: sed limpios y vayan y preséntense al sacerdote como Moisés mandó en la ley. ¿Qué era lo que el maestro les estaba diciendo a estos hombres? Que fueran limpios, Sí, amén. declarando una sanidad Amén. Así es. que ellos físicamente no la veían. Se veían leprosos, se veían sucios. Sí. Pero les está diciendo: Moisés dice en la ley que cuando alguien es declarado limpio, presente una ofrenda y la traiga al sacerdote y los declare puros, y de esa manera, después de estar purificados, podían entrar al campamento de los santos. Amén. Alabado el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Es un relato muy hermoso cuando tenemos una idea de lo que está hablando el maestro. Así es. Si no lo entendemos, pues no le vamos a hallar el sabor que se encuentra en dicho relato. Lo, hermanos, tremendo en ese caso es que ellos continuaban siendo leprosos, Cierto. pero comenzaron a caminar. Quizás al principio dudaban, Sí. al principio no estaban seguros de cómo, si ir o no ir al sacerdote, pues la ley decía que una vez que fuesen sanos, que la lepra, que la llaga estuviera marchita, podían ir para que les examinara el sacerdote. Amén. Y si les declaraban limpios, entonces tenían que purificarse, y había una especie de ritual, una avecilla, unos pasos ahí específicos que Dios había dado de purificación. Amén. Y luego la ofrenda para quedar libre de toda inmundicia de la enfermedad. Amén. Pero qué fe de estos leprosos, amados, que estando leprosos comienza el primero a caminar en obediencia a la voluntad del Señor Amén. y a dirigirse no a sus casas ni a la montaña de donde ellos habitaban, sino en dirección donde estaba el sumo sacerdote para presentar la ofrenda que el maestro acababa de declararles lo que tenían que hacer. Sí. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Quizás es fácil narrarlo 2000 años después, como el día de hoy, pero qué difícil debió haber sido estar en los zapatos, en las sandalias de aquellos leprosos. Alabado el Cordero de Dios. Sin embargo, comenzaron a caminar y han de haber dicho: pues yo me veo todavía leproso, pero yo voy a obedecer, porque el que me había recomendado que puede sanarme, que puede ayudarme, me ha dicho que me presente al sacerdote, y yo me presento al sacerdote. Alabado el Cordero de Dios. Sin cuestionar al dador de la vida, comienzan a caminar despacio, sus cuerpos enfermos, los primeros pasos, pero ellos iban confiando que iban a lograr un objetivo de llevar la ofrenda. Aleluya. Si hubieran llegado leprosos al sacerdote, los expulsaba, los hubiera echado de ahí, de ese lugar, ¿Es cierto? porque no se acercaban. Pero alguien superior al sacerdocio terrenal había dado el mandato, y ellos querían obedecer simplemente. Amén. Y que pasara lo que iba a pasar, pero tuvieron fe y confianza en Jesucristo, el dador de la vida, que les mandó que se presentaran al sacerdote, gloria sea al Señor, llevando la ofrenda. Amén, hermano. Y mientras iban en el camino, la lepra iba desapareciendo. La lepra iba desapareciendo y comenzaban a verse uno al otro, sanando poco a poco, hasta llegar el momento en que estaban completamente sanos. ¿Por qué, hermanos? Porque comenzaron
la obediencia del dador de la vida. Muchas veces a nosotros se nos presenta o se nos va a presentar una dificultad que va a pretender impedir la obediencia al mandato que Dios Jesús nos ha dado y que nosotros hemos hecho voto de compromiso a obedecer su palabra y su mandato, bendito el Señor. Aleluya. Pero déjeme decirle, hermano, que lo que se oponga, sea de calidad económica o humana, como alguien que se ponga en nuestro camino queriendo impedir nuestro caminar y en la obediencia del Señor, tenemos que vencer. Tenemos que seguir como estos 10 leprosos. No veían la enfermedad, veían, hermanos, el mandato del maestro y tenían la esperanza de que si ellos obedecían, algo iba a suceder. Quizás no estaban en claro ni tenían en claro lo que podía pasar, pero una cosa sabían: el que les había mandado era poderoso, porque se había escuchado que sanaba sordos, que los ciegos recobraban la vista, que los muertos resucitaban, que los poseídos eran libertados de todo espíritu y de toda enfermedad, eran libres los que se acercaban a Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso les motivó a entrar en obediencia delante del Cristo de la gloria. Bendito el Cordero de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Las evidencias positivas en Jesús motivaron a estos hombres. Aleluya. Y si lo aplicamos a nuestra vida en el presente, amados, ¿qué evidencias tiene usted como seguidor de Cristo? Tienen las hermanas como seguidoras del Señor. ¿Qué evidencias tenemos para declarar y creer que nuestro Dios es altamente poderoso? Que Él es grande, que Él es sublime. ¿Será que nos falta evidencia de ver un milagro realizado en nuestra vida, en la vida de nuestro pariente, de nuestro hermano, de algún semejante, que nos lleve a pensar que nuestro Creador es incapaz de hacer un milagro glorioso en presencia del pueblo? Déjeme decirle que todos, absolutamente todos, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida. No hay manera de creer que el Dios de la Escritura es un Dios incapaz o un Dios, hermano, que no cumpla sus promesas. Cumple. Todos creemos, todos sabemos, más bien. El problema es que muchas veces el que le da la espalda al santo Dios no es por falta de conocimiento, es por cobardía personal, porque no se predispone, porque aún a sabiendas de que Dios le llama, de que Dios le manda, él toma la decisión de darle la espalda al Señor e ir en pos de otros deleites. No podemos culpar a Dios de la desgracia humana cuando nosotros mismos, los seres humanos, nos retractamos muchas veces del voto que hacemos con el dador de la vida y nos vamos como el hijo pródigo a buscar, a mendigar, a buscar algarrobas, en vez de disfrutar de la misericordia, de la presencia gloriosa, del consuelo que Dios nos trae a diario en las reuniones de los santos. Bendito el Cordero de Dios. Así que el caminar en el Señor, hermanos, tiene altas y bajas, eso es normal. Pero también es normal el no detenernos por nada ni nadie. Aún el mismo diablo, la fuerza del mal, tienen que retroceder cuando invocamos el poderoso nombre de Cristo, el Señor, aquel que dice la Biblia que triunfando sobre ellos, sobre las huestes del mal, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz y declarando una victoria completa y total de
Dios todo suficiente, capaz de guiar a un pueblo y de guardar su depósito, de guardarnos sin caída hasta llegar a la meta final. Bendito sea el Dios Todopoderoso. No dudemos, es el tema. Pedro dudó y se hundió. Pero el que espera en el Señor sigue firme. No hay tropiezo en él porque va confiando en el que ha prometido. Dijo Jesús, hubieron muchos reyes que quisieron ver y oír lo que ustedes oyen, le dijo a los discípulos, y no lo vieron ni lo oyeron. Es cierto. Hubieron hombres de ley que quisieron ver, pero bienaventurados los que sin ver han creído, gloria a Dios, o creerían en el caso nuestro, que no hemos visto, no vemos literalmente caminando con nosotros al Maestro, pero hay una fe activa en nuestras vidas. Hay una fe que aunque yo me vea solo, veo que va conmigo el poderoso, el león de la tribu de Judá, el que abrió el libro, venció para abrir los sellos. Ese va con nosotros, ese nos acompaña todos los días de nuestra vida, y cuando vamos acompañados del Maestro, entonces somos más que vencedores y somos bienaventurados porque no le vemos, pero percibimos que va a nuestro lado, que nos cuida, que nos protege, que se encamina con nosotros, amados, siempre y cuando no quebremos el voto de obediencia. El Señor se agrada en la obediencia más que en el sacrificio. Alguien puede estar, hermanos, pendiente de sacrificios 24/7, pero si es desobediente y rebelde, no le cuenta mucho, como cuenta a la persona que obedece al Dios de las Sagradas Escrituras. Alabado el Cordero de Dios. Así que es importante no dudar, aún en la adversidad. Dios está con nosotros. Pudiéramos llegar a la conclusión de que quizás es normal dudar, entendiendo que somos humanos, que somos polvo, que tenemos inclinación al mal y no al bien, que muchas veces, hermano, todo lo malo se nos pega, pero lo bueno cuesta mucho. Y aprendimos algo, y para desaprender ese es un trabajo terrible. Científicamente dice que lo que aprendemos desde nuestra niñez, que lo aprendemos una vez en la vida, para desaprender o dejar todo eso en el pasado, dice que cuesta 23 veces más de lo que nos costó aprender una sola vez. Aprender una vez cuesta desaprender 23 veces, o sea, tenemos que 23 tantos luchar por dejar algo que teníamos enraigado en nuestros hábitos. Alabado el Cordero de Dios. Esto aplica en ámbitos humanos, pero una vez más, el que nos ha llamado es sublime, es altamente poderoso y tiene la capacidad que aunque cueste 23 o 100 veces, Él nos puede hacer cambiar en el instante, gloria a Dios, porque Él es sumamente poderoso para gobernar nuestra vida si entramos en el vínculo de la obediencia en nuestro Maestro. Porque no es con espada ni es con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, dijo el profeta Zacarías. Y así es, amados. Es el Espíritu de Dios que convence al hombre del pecado, lo capacita y nos hace triunfantes en el Señor. Alabado sea su nombre. No podemos dudar, podemos tener la tendencia a dudar como humanos. Pero la advertencia en
en este día el tema es no dudemos. Dicho de otra manera, tenemos la opción: dudar del objetivo o confiar en el Señor que sí lo lograremos. Dudar que vamos a perseverar hasta el fin o confiar en el Señor que el que nos ha llamado nos llevará seguros, sin caída, hasta llegar a la meta final. Bendito el Cordero de Dios. Dudó el apóstol Tomás, amado. Dice que los apóstoles le dijeron al Señor: hemos visto, Él ha estado aquí con nosotros. Y Él les dijo: durante yo no me vean y metan mi mano en el costado y mi dedo en la herida, no creeré. Alabado el Cordero de Dios. Estamos hablando de que Jesús había ido al madero, había sido sepultado en el sepulcro de Arimatea, y se corrían los rumores que había resucitado de entre los muertos. Tomás había oído también dicho relato, pero no estaba muy seguro el hombre de que el maestro que les había comentado en vida que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos había resucitado. No me estarán dando el cuento estos apóstoles, hermano. Como nosotros, ¿será que en verdad este pastor no nos miente? Este predicador, este ministro, ¿será que no me está tomando el pelo? Pero, amados, la realidad es que Jesús había resucitado y se había aparecido a los 12 estando a puertas cerradas, traspasando la materia, maravilloso cuerpo incorruptible que tenía el Maestro. Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estaba en su libre albedrío. El verso 26 dice: 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro, y esta vez estaba Tomás con ellos, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces en la vida. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Gloria a Dios. Porque muchas veces nuestra fe no está, hermanos, fundamental en la evidencia ocular. Se trata de creer en el corazón y creer que lo que profesamos es 100% real. Gloria a Dios. Hay una bienaventuranza según la expresión del maestro. Tomás creyó porque vio las evidencias que él quería ver. Igual que los escolásticos, una mezcla de filosofía y teología, que ellos dicen creer en Dios, pero para creer quieren ver evidencias, quieren ver manifestaciones, gloria a Dios,
quieren ver que si Dios existe, que obre un milagro públicamente con el propósito de que ellos crean. Es verdad. Los escolásticos, así se le llama a esa institución. Pero qué bendición nosotros que somos personas sin letra, amados. Pero yo no necesito ver un milagro para creer la veracidad de mi Cristo y que Dios murió, resucitó de los muertos. Me basta con leer la Sagrada Escritura para creer el 1000% y no dudar ni un segundo de la realidad que encierra su palabra en relación a la persona de Cristo y del Creador del universo. Bendito el Cordero de Dios. Si todos nos mantenemos en este punto, amados, hay bienaventuranza. Aleluya. Porque no vemos, pero sí creemos. Aleluya. No estuvimos literalmente con el Maestro hace 2 milenios, pero creemos como si lo hubiésemos estado presenciando y caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, observando los relatos cuando se encontró con Bartimeo, con el endemoniado que fue liberado, con todos los milagros que la Biblia narra que el Maestro realizó en presencia de multitudes. No necesitamos haber estado presenciando para creer, porque yo creo no al 100, sino al 1000%, que la palabra del Señor es real, es veraz, es, amados hermanos, la fuente del saber. Gloria sea su nombre. Aleluya. No seas más incrédulo, sino creyente, le dijeron a Tomás. Bendito el Cordero de Dios. Es normal que antes de venir a Cristo nosotros tuviésemos dudas en muchas cosas. Gloria a Dios. Pero estando en el Señor, hermanos, si se trata de las cosas eternas, no tiene que haber dudas. Si se trata de la realidad de nuestro Creador y de nuestro Salvador Jesucristo, tiene que haber cero duda en la vida de los creyentes. Gloria a Dios. Jesús tenía o se identificaba con darle prioridad a las cosas eternas y permanentes que se relacionaban al Padre y a la vida espiritual. Amén. Cuando le dijo Pilato, sabes que está en mis manos, tu vida está en mis manos, el Maestro callaba. Son los de tu nación los que te acusan. El Maestro callaba. Le interrogaban de las diferentes maneras, el Maestro callaba. Pero cuando le dijeron, eres el Hijo de Dios, inmediatamente respondió, no cayó y le dijo, tú lo has dicho. Alabado el Cordero de Dios. Porque las cosas eternas tienen prioridad en la vida de alguien, hermanos, que ha confesado el poderoso nombre de Cristo el Señor. Y las cosas espirituales tienen prioridad y hay un gran enriquecimiento de fe y de esperanza relacionado a ellas. Pero en las demás hay dudas muchas veces. Y nosotros éramos muy dudosos en otro tiempo. En el Señor tiene que ser diferente. Tenemos que tener nuestra fe y confianza activa 24/7, esperando un acontecimiento glorioso de parte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una obra maravillosa nueva en nuestra vida que Dios puede hacer de un momento a otro, porque Dios está con nosotros. Él lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Y en aquel momento que quizás podamos tender a vernos en la situación de pensar como Pedro, al ver que caminaba, comenzó
a ver los vientos que eran recios y le provocó en hundirse. El consejo es: no dudemos. No dudemos, porque Dios está con nosotros. Aleluya. Señor, si eres tú, si verdaderamente eres tú, dijo el apóstol, manda. Bendito el Cordero de Dios. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesucristo se había presentado delante de las multitudes como el sacrificio vivo para el rescate de la humanidad. Y les dice: no se turben, no duden, no se confundan en ningún momento. Crean en Dios. Creen en Dios. Crean también en mí. Y les señalo un lugar de la eternidad arriba en el cielo. Bendito el Cordero de Dios. Así que, amados, la duda, una vez que estamos en el Señor, tiene que ser impulsada en cosas relacionadas en poner en tela de juicio la deidad de Cristo, la obra redentora del Maestro, el sacrificio vicario por toda la humanidad. No podemos dudar en ningún momento, porque el que dude es semejante a las olas del mar, que la lleva el viento de acá para allá, similar a una hoja que anda el viento para allá y para acá, no tiene un paradero fijo. Esa es la persona que carece de fe y que duda de su Creador. Pero Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, no se atemorice. Creed en Dios, pero creed también en mí. Bendito el Cordero de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 24 dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Gloria sea al Señor. Amén. La pregunta confrontadora del maestro: si tenía en realidad fe de que podía obrar un milagro. Él había oído que Jesús había hecho un milagro, al igual que los leprosos, gloria a Dios. Cierto. Y tenía ciertas dudas este hombre. Tenía cierto nivel de incredulidad, pero también tenía un nivel de creyente que creía, gloria a Dios. Amén. Y le dice el maestro: ¿crees? Y él le dijo: creo. Aleluya. Le dio prioridad a lo positivo. Amén. Y ayuda mi incredulidad. Aquí donde no doy la medida, ayúdame, maestro, porque no puedo, pero creo, quiero creer. Ayuda mi incredulidad. Alabado el Cordero de Dios. En lo relacionado con el maestro no podemos dudar, amados. Si queremos ver la obra realizada, no podemos dudar en ningún momento. Aunque lo humano nos traicione como este hombre, pero él declaró que creía. Aleluya. Y que si en algo no daba la medida, que ayudara en esa parte que era imposible para él, pero para mi Cristo era posible, al nivelarlo y llevarlo, superando la incredulidad y poniéndolo en el nivel positivo de alguien que cree, que declara, que ve con los ojos espirituales la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso decía el poema anoche. Que algunos lo confunden el emocionalismo. La emoción la confundimos con la fe muchas veces. Pero la fe es genuina, la fe es real,
La fe es relevante. El emocionalismo es un momento como cuando usted prende fuego a una hojarasca, se quema, se fue la ceniza y desapareció. Pero la fe del Señor perdura, la fe del Señor crece, la fe del Señor nos lleva de victoria en victoria, nos hace más que vencedores, porque en Cristo tenemos la victoria segura. Alabado y bendecido el Cristo de las Escrituras en este día. Aleluya. Gloria sea su nombre. Marcos capítulo 16. Amén. El versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Amén. Los 11 discípulos dice aquí que habían escuchado a algunas personas que habían visto al maestro resucitar. Amén. Y aquí están en la posición de Tomás, no uno, sino los 11. Amén. Les reprochó su incredulidad. Aunque él les había dicho que al tercer día se iba a levantar, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Pero ellos, al ver la realidad consumada, dudaron. Sí, amén. Y Jesús les reprochó su incredulidad. El tema es: no dudemos. Amén. Tratemos de mantener nuestra certeza, nuestra convicción en el Señor. Amén. Pues la respuesta de nuestro Maestro siempre es positiva cuando consultamos con Él. Si eres tú, manda que vaya. ¿Qué le respondió el Maestro? Ven, Amén. ven. La misma respuesta que tiene para nosotros. Aleluya. Sí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es alguien que tiene que tomar la iniciativa de ir en pos del Maestro. El llamado está en términos generales en dicho pasaje antes mencionado. Amén. Pero en el caso de Pedro fue específico y directo a la persona de Pedro que viniera en pos de él. Le dijo: ven. Pero no se limita a eso, a Aleluya. un llamado personal de alguien, sino en términos generales. Si alguno de los que oyen, de los que tienen oídos para oír, quiere venir en pos de mí, pues la puerta estaba ahí, abierta. Amén. La oportunidad está ahí de parte del Señor. Gloria a El Dios. llamado general, Sí. porque hay diferentes tipos de llamado: llamado individual, llamado, hermano, quizás familiar, una familia, quizás colectivo de una ciudad, una nación o el mundo entero. Pero el llamado, Isaías 1:18, en términos generales dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Gloria al Señor. No hay que esperar para mañana. Es hoy el tiempo mejor para tomar la decisión de ir en pos del Maestro. Venid luego y estemos a cuentas. Porque a diario fallamos, hermanos, pero es importante ponernos a cuentas con el Maestro, porque hay dos acontecimientos que están próximos. O nos llama el Señor de esta esfera terrenal, o suena la trompeta. Amén. En ambos casos, el llamado del Señor es que estemos alertas, anhelando la venida de Cristo. Es porque entre más rápido viene el Señor, se efectúa el sonido de la trompeta, entonces, si estamos preparados, habríamos coronado nuestra carrera.
Y si nos llama de esta esfera, hermanos, del mundo terrenal, también habríamos coronado la carrera. Dice que hay bienaventuranza para los que aman la venida del Señor. ¿Cierto? ¿Y quién puede amar la venida del Señor? Alguien que quiere estar preparado. Es así, amén. Alguien que se perfila en el grupo de los obedientes del Señor y que anhela con todo su corazón el sonido de la trompeta, o que Dios aparezca y haga algo de un momento a otro para coronar su carrera. Gloria sea al Señor. Aleluya. Apocalipsis 22 y el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Anhelan la venida del Maestro. Y si alguien oye, también diga: ven. Apocalipsis 22, 17 deja fuera a los que no son parte de la esposa. Los que tenemos ese medio sentir de que Dios no venga, porque me puedo quedar. Hay una línea divisora y que toca, apela a la conciencia del creyente. Cada uno de nosotros podemos examinarnos, hermanos, y podemos tener la capacidad de decir: ven. Hay dos elementos: el Espíritu y la esposa dicen: ven. Claro, alguien que no sea parte de la esposa no puede decir tal frase porque queda fuera. Gloria al Señor. Así que, amados, qué importante no dudar ni un momento cuando estamos acercándonos y yendo en pos del Maestro. Los primeros pasos en el caminar del Evangelio son fáciles y seguros, pero con el caminar, la experiencia, los años, el tiempo, se nos van a presentar situaciones difíciles. Es así, amén. Bendito el Cordero de Dios. Pero Dios va con nosotros Amén. y nos va a dar la victoria. Amén. El pecado tiene la capacidad de separar o poner una cima entre nosotros los hombres y nuestro Creador. Y al igual que Pedro se hundió en las impetuosas aguas del océano, del mar de Galilea, el pecado, hermanos, es similar a los científicos o la ciencia le llaman arenas movedizas. Sí. Que si usted se para, es probable que esté estable, pero si trata de salir, se va hundiendo. Entre más esfuerzo por salir, más va hundiendo. El pecado es similar. Cuando no acudimos al que verdaderamente nos puede ayudar, queriendo salir del pecado, nos hundimos más Es verdad. y más. Cierto. Por eso la decisión más sabia que pudiera haber es acudir a Jesucristo, la ofrenda perfecta aceptada por el Padre en rescate por la humanidad entera. Amén. La ofrenda perfecta, Jesucristo, el Hijo de Dios, Aleluya. que nos puede ayudar Sí. de la lepra incurable de este elemento llamado pecado. Amén. Aleluya. Isaías 57, verso 20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arroja al cielo
y lodo. Como el mar en tempestad es el que practica la impiedad, que no se están quietos, similar a las arenas. Así es el pecado en la vida del hombre. Arroja cieno, que es lodo. Gloria sea al Señor. Primera de Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Tremenda palabra. Gloria al Señor. Por un lado, el impío nunca se está quieto como las aguas que pulsan cielo, decía el texto, y lodo. Pero por otro lado, Dios dice que Él levanta al polvo, del polvo al pobre, y al menesteroso alza, lo levanta del muladar, del corral, para hacerlo sentar en lugar de honor. Ese es el Señor. Cuando acudimos a Él, cuando vamos en buena dirección, nos acercamos al que verdaderamente nos puede ayudar, amados hermanos. Quizás en ámbitos humanos usted se acerque al hermano, a la hermana. En lo mínimo quizás puede ayudar. Podemos ayudarnos unos a otros, pero cuando se trata de cosas sobrenaturales, no hay nada ni nadie en ámbitos humanos que nos pueda ayudar. Solamente Cristo, el Señor, solamente el dador de la vida, tiene la capacidad para sacar al hombre a flote, levantarlo del muladar, del lodo cenagoso, poner el pie sobre peña y enderezar los pasos del hombre. Bendito sea el Señor, porque Él no falla. No hay nada imposible para el Señor. Bendito sea su nombre. Así que, si estamos en aflicción, amados, hay que levantar una plegaria al Señor, al que puede ayudar. ¿Qué hizo Pedro cuando comenzó a hundirse? ¡Sálvame! Se clamó. Que perezco. Es una expresión de clamor que Dios anhela oír. Porque aunque Él sabe, hermanos, que somos incapaces, pero cuando acudimos y pedimos ayuda al que puede ayudarnos, Él está atento. El Salmo dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, los que acuden al Señor, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23, los versos 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. En esos momentos tan cruciales que no nos puede ayudar nada ni nadie, solo un milagro de parte de Dios puede acompañar al hombre en momentos cruciales, y que de ahí depende la vida, de una decisión que podemos hacer en cuestión de segundos. Gloria a Dios. Ese relato del ladrón que estaba siendo crucificado, le estaban aplicando la pena capital, pero hace un clamor de agonía en el último minuto de su vida. ¿Y qué dice? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te olvides de mí. Y la respuesta de la sabiduría: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios responde. Esa es, hermanos, la misericordia del Señor que rebosa y se derrama en su creación cuando acudimos al dador de la vida. Sea adorado su nombre. Gloria sea su nombre. Para terminar, amados, Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aleluya. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Acaso nosotros confiamos en nuestra propia fuerza? De ninguna manera. Jesús dice: confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Es cierto, en el mundo tendréis aflicciones, pero el mundo ya lo vencí, dijo el maestro. Confía, no dudemos. Cristo tiene todo bajo control, amados. No es por su fuerza ni por mi fuerza, no es por su capacidad o por mi capacidad, es por Cristo. Confiado, yo he vencido al mundo. Aunque las aflicciones vengan, Cristo lo ha vencido. Cristo es superior a los sufrimientos y padecimientos que este mundo cruel pueda ofrecer a cada uno de los que nos hemos predispuesto a servir al Señor. Así que no dudemos, sigamos, que nuestra barca no se hunda para llegar con triunfo, con victoria hasta la meta final. Amados, llegamos hasta aquí. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, puestos de pie en esta preciosa hora, no dudando es el tema, hermanos. Qué importante es que nosotros, ahora que ya estamos en Cristo Jesús, no dudemos, sino que sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar. Padre, gracias en esta preciosa hora, Dios mío, por esta oportunidad tan grande, Señor, en esta hora, Padre celestial. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios mío de la gloria, porque usted es bueno, Señor, y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, le damos siempre por su palabra, Señor. Ayúdanos a no dudar, Señor eterno, de su grandeza, de su poder y de su gracia, de su misericordia, Señor, de lo grande que usted es para con cada uno de nosotros, Señor. Padre bueno, sino mantenerlo, Señor, firmes, Señor, que usted puede hacer la obra, Señor eterno, en nuestra vida, Dios. Padre, en esta preciosa hora le damos gracias por haberlos concedido reunirlos en esta casa, Señor, hoy, Señor, para adorarle, glorificar su nombre y exaltarle, Señor. Mira este pueblo reunido, como aquellos que no pudieron venir, Señor eterno, en esta hora, Padre, le pedimos de manera grande que donde quiera que ellos estén, donde anden, sea usted, Padre, ayudando y fortaleciendo, Señor. Se lo pedimos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, como mi hermana María Moreno, Señor, que está ahí en ese hospital, en esa cama. Te rogamos, le pedimos de manera grande, de manera especial, que le ayude, que la fortalezca en gran manera, Padre celestial. Se lo pedimos, se lo rogamos en su nombre bendito, Señor, en esta hora, Padre bueno. Señor, oramos por mi hermana María Martínez, fortalécele, ayúdale, Señor amado, en gran manera, Señor amado, ahí, Padre celestial. Ella pronto, Señor, estará nuevamente con nosotros, Señor, y así oramos por todos, Señor amado, en esta hora, Padre celestial. Los que están quizás en sus trabajos, Señor, en esta hora, Dios mío, quizás, Señor, están enfermos y no sabemos, Señor. Te pedimos de manera gloriosa que llegues allí y ayudes, Señor, en gran manera. Se lo pedimos, Rey de la Gloria, en este momento, Señor. Padre, oramos, Señor, por aquellos, Señor, que los están viendo a través de esas pantallas, Señor, quizás en diferentes lugares, Señor, dentro de esta nación como fuera de esta nación. Señor, aquellos que necesitan un milagro suyo, Señor, extiende su mano poderosa allí donde está, Señor amado, la necesidad. Le pedimos que llegue, Señor, en esta hora, Padre celestial.
Eres grande y eres maravilloso, Jesús. En esta preciosa y hermosa hora, Padre bueno, a usted le damos la honra, la alabanza.